gráfico de estacionalidad del trigo, por ejemplo. No sé si, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me puedes dar para compartir pantalla, por favor? Ahí lo tienes. ¿Vale? Aquí en la pantalla vemos un gráfico del trigo, ¿vale? Eso es el trigo de septiembre, ¿ok? Patrones de 5, 10, 15 años, ¿vale? Y vemos claramente de que más o menos eso es trigo ya de septiembre, ¿vale? Pero vemos que desde la mitad del verano, cuando empieza a recogerse el trigo, tiende el precio a bajar, ¿vale? ¿Por qué tiende el precio a bajar? Pues porque todo el mundo recoge el trigo y todo el mundo tiene trigo en los almacenes. Es más fácil como eso no existe, ¿vale? Estás todo el año esperando recoger el trigo para venderlo, pues lo vas a vender. Entonces, es un gráfico de patrones estacionales, ¿vale? Y aquí ves claramente de que en 5, 10, 15 años, de cara al final de la temporada, al final del contrato, puede verse, puede verse en estos patrones, ¿vale? Y luego si quieres ya indagar un poquito más, ¿vale? Es decir, ver realmente cómo se quitaba esto de aquí, por acá. Bueno, por ejemplo, en el maíz está una de las estacionalidades más conocidas, que es un almacenamiento de maíz, ¿vale? Y aquí vemos un patrón ya basado en diferenciales, ¿vale? En el almacenamiento del maíz. Entonces, ¿qué vemos claramente? Otra vez, casi la misma estructura del gráfico, ¿vale? Es decir, tenemos línea negra, movimiento actual, patrones de 5, 10, 15 años, ¿ok? Lo que vemos aquí. Y vemos una cosa muy típica de que el spread cotiza cerca de los máximos, ¿vale? En marzo, ¿ok? Y luego en verano. Luego tiene otro pico por aquí, ¿vale? Otro pico por aquí, y luego tiende a mínimos. ¿Qué vemos aquí? Eso es un diferencial de futuro de diciembre contra el futuro de marzo. ¿Qué es realmente el futuro de diciembre? El futuro de diciembre es el futuro de la primera cosecha de maíz en el hemisferio norte, ¿vale? Muy importante porque en el sur están unos 6 o 7 meses desfasados a nosotros. Es decir, Estados Unidos y Europa y Rusia y China, pero China no cuenta porque todo se lo consume lo que hacen, ¿vale? Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que cuando tú recoges el maíz tiene que estar almacenado, ¿vale? Lo recoges y aunque lo almacenas tú o lo almacena otra gente, tiene que estar almacenado. ¿Qué quiere decir que tiene que estar almacenado? Que tiene un coste de almacén, un coste de seguro y un coste financiero. Porque tú puedes tener 100.000 pavos en tu cuenta al 5% en Estados Unidos, o puedes tener 100.000 pavos en maíz guardado en un almacén. Y tiene que darte al menos 5%. Entonces, el diferencial del futuro de diciembre contra el marzo siempre tiende a pagarte el almacenamiento. Porque si no te lo paga, nadie lo almacena. Eso sí es fácil. Entonces, ¿qué vemos? Que este diferencial, cuando estamos lejos, cuando estamos en marzo, este diferencial tiende a estar en la parte alta del gráfico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí no se sabe qué año vamos a tener. Estamos muy lejos, luego empieza a ajustarse. Luego tiene los picos de riesgo. Llueve, no llueve, cuánto planto. Es decir, aquí es el riesgo de cuánto planto, ¿vale? Aquí es el riesgo de cuánto siembro, cuánto no siembro. Y aquí es cómo es mi cosecha. Junio, julio es el primer mes de estrés, sean los meses de estrés del año, donde puede pasar cualquier cosa con la cosecha. Y entonces estos dos diferenciales se juntan. Pero si no, estadísticamente tienden siempre a bajar. Y si hacemos una cosa interesante, con este software también se puede hacer, es... Creo que lo tengo, pero build. No quiero hacerlo así.
Hay que meter aquí los datos, ¿no? Sí, De porque fechas. no está guardado. Voy a ver si lo tengo por aquí guardado, pero se puede hacer se puede hacer unas estadísticas muy interesantes y ver que esta spread es de los pocos spreads que fallan en el año, ¿vale? ¿Por qué? Porque ah, ahora no lo quiero toquetear porque hace tiempo que no, ¿vale? Pero se puede hacer unas estadísticas y las estadísticas son muy favorables. ¿Por qué? Porque matemáticamente, si no pasa nada en el mercado, este diferencial tiende de la parte alta a irse a la parte baja, ¿vale? Todos los años. Y esos son los spreads estacionales que suelo decir que merece la pena seguir. ¿Por qué? Porque, porque si no pasa nada en el año, tienes un 80-90% de probabilidad de que este spread te dará dinero. ¿Vale? No son spreads grandes, no puedes hacer un all-in porque luego puedes tener un problema como ahora de que hay una sequía importante en Estados Unidos y se ha movido y puedes tener muchos problemas, pero es una spread a tener en cartera que se puede tener. Y esas son un poquito mezclar el conocimiento fundamental con el conocimiento estadístico. Interesante. Entonces, en el proceso de toma de decisión, Greg, en lo que es abrir una operación, ¿qué peso tendría la estacionalidad? ¿Qué peso tendría el flujo de opciones? ¿Qué peso tendría el análisis fundamental? Si tuviéramos que partirlo en porcentajes. Porcentajes. A ver, para mí el proceso es, primero, identificar estadísticamente que existe una ventaja, ¿vale? Que sí, que se repite todos los años. Y dos, tengo que mirar que el filtro estacional sea adecuado. Y luego, el filtro fundamental. ¿Por qué? Porque va a depender del tamaño de la apuesta, el tamaño de los lotes o el tamaño de la apuesta, va a depender, digamos, si es un año atípico, un año normal. Hoy no te puedes permitir meter en esta spread lo mismo que metías hace 5 años. ¿Por qué? Muy fácil. Porque tienes un país que se llama Ucrania, un país que se llama Rusia, que son el 30-40% del negocio internacional del maíz del mundo, ¿vale? Y estos tíos, ya ves que un día exportan, un día no exportan. Entonces, esta spread, por supuesto, fluctúa o puede llegar a fluctuar de una forma totalmente inesperada por el bloqueo del Mar Negro. Eso hace 3 años no existía, ¿vale? Ese riesgo no estaba en los libros de riesgo. ¿Por qué? Porque no había una guerra, Rusia era amigo y Ucrania también eran amigos. Hoy ya no los tienes, entonces tienes que adaptarte. Entonces tú tienes que tener estadísticas, verificar que ese patrón estadístico tiene algo de relación con algo real y no es aleatorio, porque a mí me han pasado patrones estadísticos entre eurodólares y los cerdos. Y le he dicho que no, esto es matemática, por algo se han correlacionado, pero no tiene nada que ver, ¿no? Y digo, esto no lo puedes hacer. Es decir, no puedes operar eurodólares contra cerdos, ¿vale? Y me refiero a eurodólar como producto de renta fija, no el eurodólar como intercambio. Entonces tú tienes que ver, ¿existe el patrón? Sí. ¿Estadísticamente es bueno? Sí. ¿Qué pasa con los fundamentales? Tengo un año atípico, un año normal, un año de mucha producción, un año de poca producción. Entonces, en base a esto, intentas crear la estrategia. ¿Cómo calculas el riesgo y dónde determinas su nivel de salida, Greg? El nivel de salida no lo puedes tener fijo, ¿vale? Uno, tienes que tener un nivel de salida fijo por la cartera, ¿vale? Normalmente se suele decir que el 2-3% de la cartera no lo deberías poner. Esto es una spread con mucha probabilidad, pero debes de tener cuidado. Entonces tú dices, vale, pues divides tu cartera, dependiendo del riesgo que quieres asumir, pues tienes un riesgo que es el 2-3% de tu cartera, ¿vale? Vamos a ponerlo así. Luego es muy importante determinar dónde te vas a salir. En principio, no lo sabes. Te lo explico por qué no lo sabes. Es decir, sabes tu 2 o 3% máximo, pero puedes que te salgas antes o puedes decidir arriesgar en vez del 3 un 4. ¿Por qué? Este año empezó el año con un tema con problemas en Estados Unidos, ¿vale? Han empezado las siembras, ya había problemas, heladas, tal, el spread estaba alto. Luego vino todo el rollo de que hay una sequía impresionante en Estados Unidos y la spread se ha ido para arriba. Pero ¿qué sabemos todo? En Europa han sembrado mucho. Sabemos que hay un cambio entre los fenómenos meteorológicos, el niño y la niña, y había bastante probabilidad de que llegue lluvia y bastante abundante de cara a final del verano, ¿vale?
Y entonces tú dices, ¿me salgo o no me salgo? Entonces, básicamente hubo un rebote fuerte donde pudimos meterle lotes, el mercado enseguida reaccionó y otra vez se ajustó. Luego otro un rebote un poquito más pequeño, que vino también por otra vez una ola de sequía y por algo de Rusia, pero ya no llegó al punto donde queríamos meternos. Entonces, yo siempre digo que tienes que mirar un poquito qué problema hay. ¿Por qué? Por ejemplo, en el 2012, esta spread se invirtió. Es decir, diciembre cotizó por encima de marzo. Ya tú dices, coño, todo lo que me has dicho anteriormente ya no válido. Sí, pero se ha reducido un 50% la producción del maíz en Estados Unidos debido a la sequía más severa que han tenido en los últimos 50 años. Entonces, ¿qué hace la gente? Dame el maíz ya, ahora lo quiero tener yo en mi almacén, aunque sea pagando por encima del precio del almacenamiento. Y eso es la ley de la oferta y la demanda. Entonces tienes que Interesante. saber valorar. Había muchos dichos que decían, es la misma sequía que en el año 2012, y leyendo mucho, tienes que leer mucho, tienes que hablar con mesas de trading, donde la gente analiza y decían que hay muy pocas probabilidades de que sea como 2012.